este problema estaba que era la edad de mayor a 60 años, tenía una disnea de medianos esfuerzos que crece a pequeños esfuerzos, tiene una disnea Ya pongo así, yo me aburrí. Ya. El síndrome de insuficiencia cardíaca va a estar el impulso apical. ¿Cuál paciente es este? ¿El deportista? No, era un viejo de 64 años que tenía que se cansaba el momento de caminar y subir las escaleras. Que viene el respecto. Déjame revisar la historia. O sea que estamos adelantados con ustedes. Entonces sigo por donde Ah, ya sí. Entonces ya vimos la insuficiencia cardíaca también. Claro, insuficiencia. Sí, vimos insuficiencia cardíaca. Ah, sí. Ya sigue. Ya, el síndrome de insuficiencia cardíaca va a estar el impulso apical desplazado hacia la izquierda y hacia abajo. Y en el cruce de ese tren va a tener Pero cardiaca. yo más que eso, ¿por qué dices que tiene insuficiencia cardíaca? Yo no le quiero por eso. ¿Cuál es el signo principal de este paciente para decir que tiene insuficiencia cardíaca? La disnea, pues. ¿Dónde está disnea? ¿Qué disnea tiene? Tiene una disnea, primero tiene una disnea de medianos esfuerzos que crece a pequeños y de ahí tiene una disnea. Sí, tiene una paroxística nocturna. Ya. Entonces ese es el principal. Y ya tenía estertores, creo. Sí. ¿El caso? ¿El caso? Gracias, sí. Oye, entonces no me pienso. Pero tienes edema pulmonar, hermano. Es que está la referencia. Sí, pero o sea, el edema pulmonar es de. Estás como era de que coma de pues, el edema pulmonar es la principal causa que tiene insuficiencia cardíaca. Ahora sí. Ahí no. Ya. Tenemos otro que es el síndrome de valvulopatía. Encontramos el pulso L, el soplo protodiastólico de tono alto, soplo sistólico creciente y de abstención. Ahora sí nos vas a explicar todo. No, tú explicas todo. ¿Quién? ¿Yo? No, Ah, eso ¿cómo que se llama? Andrea. ¿Cómo? Andrea. Andrea, a ver, explica tú. Ya. El protodiastólico de tono alto estaba en borde izquierdo. Segundo ruido. Listo. ¿Te regreso? Me falta el resto. Y salen apoyando nosotros porque salen. ¿Sabían que hay una epidemia de H1? Si tienes dibujado, por la cara más rápido. Está bien. No, dibujan. Ahí está, ahí está. Ahí abajo, ahí abajo, ahí está. Ahí está. Nosotros teníamos en el borde termal izquierdo, parte inferior, pero viene en diástole. Sí, Viene en ya está. diástole. Por esto podemos decir que puede tener una. ¿Cómo están las válvulas del diástole? La aorta y la pulmonar. Diástole cerrada. Abiertas, perdón. Entonces, si suena, soplo de qué será? Se regresa. En diástole están cerradas. Están cerradas las válvulas de aórtica pulmonar. Ah, sí, sí, sí. Están cerradas. Están abiertos, están dañados. Ajá, sí. Ya, pero en este caso suena en el borde termal izquierdo. El diástole, entonces, ¿qué quiere decir? Que deberían estar cerradas, pero no están cerradas y por eso suenan. Entonces, un soplo de recapitación. El de Austin Flynn, ¿cuál es? Es súper importante. Ya. Bueno. Sí, sí, Ya. Vamos a tener la válvula aórtica y ahorita, como hay una percutación de la válvula aórtica,
tendrá una presión en la valva derecha de la mitral, por lo que va a causar una especie de estenosis funcional de la válvula mitral, y esto causa un soplo en el vértice, me parece que decía ahí. El Austin Flynn. Es que tú pones el Austin Flynn. ¿Cuál es el soplo del Austin Flynn? Tú pones el problema. Ya está, sí. Sí, es el soplo de Austin Flynn. Propio diastólico y el sistólico. Ya no me acuerdo, por eso te pregunto. Ese retumbo. No, en serio que no me acuerdo. Retumbo diastólico. Es el retumbo diastólico. No, ¿En serio? El retumbo Austin Flynn. diastólico que se ausculta en el Retumbo vértice. diastólico. Ese es. ¿El soplo qué? El retumbo Es un diastólico. retumbo diastólico que se ausculta ¿Y qué en el significa vértice. eso? Es lo que le estoy explicando, que a lo que causa la regurgitación. Lo que se da la regurgitación de la regurgitación de la aorta va a causar, o sea, ¿cómo me mejor en el de ¿Me entendieron? ustedes? La Yo les verdad, voy a la verdad. explicar. ¿En cuál? En la tabla de los focos. Ya. Estoy diciendo que tienen el vértice, entonces es desde el foco mitral. Ya. Este soplo es a causa de la estenosis de la mitral. Esta estenosis se va a dar porque hay un reflujo en la válvula aórtica. Ese reflujo de la válvula aórtica de la sangre también va como que aplastar a la válvula derecha de la mitral. Esta es la válvula. Aquí va como que a retornar la sangre, y aquí en esta válvula derecha es como que hay una fuerza que le impide abrirse bien, y eso causa la estenosis funcional de la mitral. Verás, aquí dice, el soplo de Austin Flynn se produce por la sangre regurgitada por la insuficiencia aórtica que golpea la valva anterior de la válvula mitral, lo que a menudo resulta en cierre prematuro de las válvulas mitrales, o sea, le empuja para que le cierre, o sea, es un contraflujo, más o menos. Soy confundido con una estenosis mitral porque suena a la mitral también. Sí. Pero el más igual que puede ser un soplo mesodiastólico o perisistólico, que está antes de la cita. Se asocia con insuficiencia aórtica grave. O sea, cuando aparece esto es grave, la insuficiencia aórtica, ¿sí? Y se produce porque empuja la sangre hacia la valva anterior de la mitral. ¿Sí entendieron? La sangre se... Dicen que el soplo en el borde external izquierdo bajo es una tricutilia. Es el aorto accesorio. No, este es en el vértice. Este es en el vértice, ¿cierto? Es en el Entonces, ápice. prosodiastólico inferior. Es que hay tres, ¿verdad? Ponlo. Es que por eso tienen que aprender bien los otros, porque si no, El diastólico, Austin Flynn, el diastólico. ponlo por ahí. Tú tienes los soplos en una diapositiva, en los problemas ahí tenés. Ya ahí está. Hay tres soplos: el protodiastólico, El sistólico presente. el protodiastólico de tono alto, el soplo sistólico creciente decreciente y el soplo de Austin Flynn. Ya, el soplo protodiastólico de tono alto, ese es en el, creo que es en En el el aórtico aórtico accesorio. En el aórtico accesorio. Hay un Entonces, poco. como este es protodiastólico, es de regurgitación o de insuficiencia aórtica. ¿Sí? El protosistólico creciente, no es ese. Ese creo que es mi claro. No, pues no puede ser. A ver, No, el creciente decreciente está en el acá. ¿Cómo? Ya, y el Austin Flynn, ese es el que es en el ápex. Ese se produce por. Ah, ¿Sí? el caso. El caso, el caso. en el borde external superior izquierdo. En el borde esternal superior izquierdo. Ese sería pulmonar. Entonces, ese es por hipertensión pulmonar. Ese es el que es por hipertensión pulmonar. Sí. El diastólico creciente decreciente. Ajá. Sistólico. Sí. Y por la hipertensión pulmonar después da la MNM y todo eso. Es que la letra y los datos de los estáticos. Ya. Ya, entonces están clasificados los otros. Ya, la insuficiencia respiratoria. Ya, aquí vamos a tener. Dime, espera. ¿Por qué se produce y qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Nada más, porque ya vamos a ver un caso cuando vemos pulmonares. Pulmonar agudo por la regurgitación de la sangre por la aurícula izquierda. La regurgitación de la aorta va a causar que haya mucho reflujo en la diástole. Como está abierta la mitral, también va a aumentar la presión
presión en la aurícula izquierda y eso va a hacer que como que haya una rectificación por las venas pulmonares. Y en sí aumente ahí la presión hidrostática en el pulmón por el aumento de presión. ¿Y eso va a hacer qué? Y eso va a hacer que el beneficio del edema pulmonar Pase el líquido del intravascular al intersticial y se produce edema. Y esa es la causa de la insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿qué tipo es? ¿Cuántos tipos hay? Son todos agudos y crónicos. Vale, eso no tiene. Hay el tipo 1 o hipoxémico, que es cuando no hay oxígeno, ¿verdad? El tipo 2 crónico también. Bueno, no importa, ya nos dijiste los dos. Del tipo 2, ¿sí? Que es cuando retiene el CO2, que es hipercárnico. El tipo 1 es el típico de las neumonías, del edema agudo del pulmón, de la falta de oxígeno, etcétera, de la tromboembolia pulmonar, bla, bla. Y el tipo 2 es cuando retiene el CO2, es el típico del EPOC, del asma, de los procesos neurológicos cuando se deprime centros respiratorios y dejan de respirar para retener CO2, etcétera, etcétera. Y el 3 es el mixto. Es del 1 y el 2, o sea, tiene hipoxemia y hipercapnia. ¿Sí? Nada más. Entonces este paciente tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, que es agudo, ¿sí? No es que ha estado por pneumonitis, es agudo. Es tipo 1, es hipoxémico, ¿sí? Que está ocupando líquido y si le haces una gasometría de ley va a estar hipoxémico, no hay problema en el pulmón, no hay patología pulmonar, sino es cardíaca, ¿sí? ¿Y qué más? Ah, y es secundario a la insuficiencia, ¿no? Y fallo cardíaco, derecho o izquierdo. ¿Ya? A ver si los otros dos. Ya. Los estertores y la línea va a ser casi por lo mismo. Sí. ¿Qué más tiene? Cursos hiperdinámicos. Ya. Entonces, el síndrome de valvulopatia van a ver según el tiempo de la instalación, que puede ser aguda por tal vez una endocarditis o un trauma torácico, y en una crónica puede ser degenerativa, una enfermedad reumática o aórtica. Ya, aquí les voy a explicar. Pon el video. ¿Cómo se va a producir ¿Cómo se va a producir la regurgitación aórtica? Y entonces lo que va a hacer es que está normalmente bombeando el corazón, ahí está normal. Ya, aquí va a estar la válvula aórtica, cómo va a pasar la sangre del tubo izquierdo a la válvula aórtica. Ya, eso es lo normal. Pero como esto no se va a cerrar, se va a quedar semiabierto. Se va a quedar semiabierto. Entonces esto, al momento que esto se queda semiabierto, a la fuerza que choca, lo que choca la sangre a las paredes, sube así, pero como no se cierra, va a regresar y va a regresar con toda la fuerza y esto también le va a agrandar a la pared del corazón. Es que es más o menos como que estuviera llena el contracorriente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la sangre que viene? Se choca y se hace ahí se estanca toda la sangre. Ya, entonces ahí le ven que ya no se cierran las válvulas, entonces sube y de la misma presión baja y va a chocar, entonces ahí vamos a ver también el soplo del oxígeno que va a chocar contra la válvula mitral. La válvula anterior de la mitral. Ajá. Ya. Y por ende se van a agrandar las paredes del corazón y se va a producir la cardiomegalia. ¿Por qué pasa la sangre del ventrículo al aurículo? Una es que no está tan abierta, ¿verdad? Y otra es las presiones. ¿Cuáles son las presiones de aurícula de la aurícula? La normal. El aurículo izquierdo. No. Las presiones. A las aurículas. Los aurículos es. A ver, eso es. Cero. A ver, la de abajo es. No, es que. Sí, no, pero es de 1 a 10 y la de abajo es de 3 a 3. Y de la derecha tenemos de 0 a 4 y la otra es 0 a 8. De 0 a 4 y de 0 a 8. Exacto. La derecha de 0 a 4 y la otra es de 0 a 8. ¿Sí? Y la pulmonar es hasta 25, el ventrículo Hasta derecho. 25. Se supone que es hasta 20, más o menos es entre
Tiene sístole y diástole también el ventrículo derecho, pero la media es más o menos de hasta 20. Más de 20 ya se considera ¿qué? Hipertensión pulmonar. ¿Sí? Ya. Ahí están los ojos. Ya. Entonces aquí se produce por dos causas, porque la sangre pasa de un compartimento de mayor presión a uno de menor presión, que es el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, y otro que no se cierra más, con más razón, entonces solo sigue la corriente, ¿verdad? Ya. No, en estos pacientes al principio empieza con una hipotensión y después con una hipertensión o solo pasa ¿De regurgitación? Ajá. No. Es que él, a ver, ¿por qué debe tener hipertensión? Buena pregunta. ¿Por qué tiene hipertensión? Porque pasado, como sabemos, ya pasado de los 60, o sea, ya es una edad avanzada, ya tiene una O sea, no tiene nada que ver con la valvulopatía. Sí, es secundaria la valvulopatía, ¿Por qué? la hipertensión aislada que tiene. ¿Qué grupo Es por la. Al principio sería como una hipotensión por lo que regresa la sangre y no hay mucha presión en el lado. Y después como una ¿El carga reflejo cuál es? No, yo no voy a explicarlo. Eh, Es reflejo. ¿Por qué hipertensión? Hay hipertensión, pero solo en sístole. ¿Pero por qué? Y una disminución. Por el aumento del volumen sistólico que se ejerce. Hay un volumen sistólico aumentado y ese se ejerce, o sea, hacia la aorta y eso hace que el volumen sea. ¿Y por qué el volumen sistólico es aumentado? Por ese aumento ¿Qué del tiene más sangre? Igual Tiene el sangre, aumento de la sangre, presión de la sangre. sangre que hay más Pues sangre. aumenta el volumen sistólico, sí, entonces hay Pero como presión hay la sistólica regurgitación, elevada. ajá, Pero luego como como hay se regresa, la regurgitación, presión baja la demasiado. diástole baja demasiado. Entonces, ¿cuándo tenía esta paciente? 60. 60. 190, 60. Entonces, ¿qué pasa? Es una característica muy importante de la regurgitación aórtica. ¿Qué hay? Las diastólicas son súper amplias. ¿Sí? Hay una sistólica alta con una diastólica normal, a veces o baja. Entonces son súper altas. ¿Por qué? Porque como llega un montón de sangre al corazón, por el mecanismo de Frank-Starling se distiende y otra vez manda la sangre, entonces sube la presión. Pero al regresarse la sangre se queda sin volumen, sí, y baja. Ajá. El síndrome de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver por el tamaño del corazón a través del índice cardiotorácico. Este índice va a estar en un rango normal menor o igual a 0.5 centímetros. Para determinarlo, se traza primero una línea vertical a través de las apófisis espinales. De estas se va a trazar otra línea hacia la derecha a la curvatura mayor, o sea, donde El punto más alejado de la silueta cardíaca. igual a la izquierda. Y de ahí otra horizontal Por los bordes por los costales. bordes. Entonces, estas ¿Estás nervioso mismo o así pones normalmente? Entonces, Ese es el ideal. estos dos diámetros, el de la derecha y el de la izquierda, se van a sumar y dividirles para el diámetro del interno torácico, para este diámetro. De lo normal. Pues sí entendieron, ¿no? Lado derecho, la parte más salida, el borde costal, que digo, de la silueta cardíaca derecha, y la parte más salida de la silueta cardíaca izquierda. Sí. Abajo, una línea que pasa por los lóbulos costofrénicos, miden eso y dividen para lo que sumaron el. ¿Ya? Entonces ahí está. El rango normal debe salirle menor o igual a 0.5 centímetros o 50%. Y estos son los grados de cardiomegalia según el normal, ya dije, es menor a 0.50. El primer grado es de 0.51 a 0.52. El segundo es de 0.53 a 0.59. El tercero es de 0.60 a 0.65. Y el último, el cuarto, va a ser un índice mayor a 0.76 centímetros. Ya. Tú mismo me vas a traernos una placa de tórax de 7 clases para hacerlo, ¿verdad? Bueno, la
El grado 1 y el grado 2 van a estar cualquier tipo de cardiopatías dependiendo de la evolución de la línea, como las cardiopatías congénitas, vasculares, hipertensivas y miocarditis. Ah, sí, ¿por qué tiene valvulopatía esta señora? Porque no se... Degenerativa. Eh, Por los años. Entonces, este paciente va a tener ¿Cómo? un tipo de El grado... rango de velocidad cardíaca derecha más rango de Entonces, velocidad el grado cardíaca 3 izquierda va a ser dividido frecuente en por las cardiopatías el rango degenerativas, habitualmente con subcostal. insuficiencia ventricular y la cardiopatía... ¿En qué grado está esta señora? En grado 3. 3. Ah, ¿por qué? ¿Cuáles son los grados? Esta es la de la New York Heart Association. Sí. Es grado 4. Está teniendo disnea paroxística y el torneo. Entre 3 y 4. Tiene un grado 3, 4. ¿Qué son los criterios de Framingham? De Framingham. Ponga ahí los criterios de Framingham. Como para toda una vida de criterios. De los rebordes costales. Con gráficos. No. Eso está en. Ah, Se llama. la de lado. Es. ¿Vale? Y así como en la endocarditis, aquí tenemos los criterios de Framingham. ¿Sí? Para determinar que tiene insuficiencia cardíaca o no. ¿Sí? A ver. Ya dice que los criterios mayores van a estar disnea paroxística nocturna, incompletación yugular, estertores, cardiomegalia, edema agudo del pulmón, reflujo a hepato yugular y pérdida de mayor a 4.5 kilogramos de peso con el tratamiento. Los criterios menores, edema de los miembros inferiores, tos nocturno, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, capacidad vital un tercio de la prevista y taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. ¿Cómo se diagnostica? Dos criterios mayores o un mayor con dos menores. ¿Cuántos tiene tu paciente? Él tiene 1, 2, 3, o sea, tiene Pues no se olviden de esos criterios de Framingham, ¿no? Dos mayores o un mayor, que digo un menor y dos menores. Bueno, esta ya necesitamos la hipertensión sistólica y tal. es de la hipertensión primaria o esencial. Vamos a tener la primaria, la esencial y la secundaria. La primaria se va a dar sin causas aparentes y la secundaria debido a trastornos como una enfermedad renal o, como en este caso vimos, una valvulopatía. Que ya acabaría en la insuficiencia cardíaca. A ver, ponle que clasifícale. Ahí están los marcadores. Los dos vayan. ¿Se acuerdan lo que hice? Sus aguda, crónica, de derecha, izquierda, etcétera. Qué grave todo lo demás. Tienen que decirlo. Insuficiencia cardíaca, lo que tiene es crónica. Ya escribo insuficiencia cardíaca con síndrome de insuficiencia cardíaca. Ese dedo, ¿no? Ya rápido, punto. Ya. Clínicamente, ¿en qué grado está? ¿Qué dijiste? 3, 4. De la New York Heart Association, ¿no? Al lado, 3, 4. 3, 4. Que tiene disnea de pequeños esfuerzos, a veces llega hasta el torneo y tiene disnea paroxística nocturna, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Es derecho o izquierdo? Izquierda. ¿Por qué? Por el edema. Eso, el edema agudo del pulmón, nada más. Solo por eso que es izquierdo. Es de izquierda. Ya, ¿qué más? ¿Es agudo o crónico? Crónico. ¿Es sistólico o diastólico? Diastólico.
¿Por qué? ¿Sí saben por qué es diastólica? ¿No? En la diástole es cuando se regresa. ¿Sí? ¿Y es de alto gasto o bajo gasto? De alto gasto. De bajo gasto. Si se regresa la sangre no tienes gasto. Claro, no está De saliendo. bajo gasto. De bajo gasto. Y es secundaria una valvulopatía, una insuficiencia aórtica, ¿no? ¿Cuánto secundaria? Entonces, si yo les pongo un paciente, ¿podrán hacer eso? Un caso clínico, ¿podrán poner todo eso? Ya, ¿qué más tiene? Ya acaba el medio. Ya eso ya no, sigue. No, sigue eso, ya se hablamos. ¿Qué más? Crónico, hipoxémica, hipercárnica, como decía, sigue. No, sí, ya vamos a ver. Sigue, no. A ver, ya es. Eso es importante. ¿Cómo diferencio de que el edema no sea pulmonar el edema cardiogénico? El edema pulmonar va a tener dos, el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. En el cardiogénico va a haber aumento de la presión capilar pulmonar, que va a ser la dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda, insuficiencia ventricular izquierda. Y en el edema pulmonar no cardiogénico va a haber alteraciones de la membrana alveolo-capilar, síndrome de dificultad respiratoria entre el adulto. La reducción de la presión oncótica plasmática, el aumento de la presión oncótica intersticial y la insuficiencia linfática. A ver, espera. ¿Cómo diferencia? Tengo una placa ahí, ¿cómo le diferencia? Una placa las dos se ven blancas, o sea, yo te digo, una placa las dos va a dar blancas. ¿Cómo diferencia la una del otro? No puede ser o sea, va a estar el edema tan... O sea, va a estar ya con edema y todo. ¿Vos qué harías para diferenciar? Ya vos eres del médico, ves la placa y dices, esto es un edema agudo. ¿Qué hago para diferenciar? El edema agudo de pulmón se divide en cardiogénico y no cardiogénico, ¿verdad? Es que tengo que saber primero. Si es de corazón o si es de pulmón, ¿verdad? Porque si es del pulmón y le doy tratamiento para el corazón, le friego. Si es del pulmón, si es del corazón y le doy tratamiento para el pulmón, también le friego, ¿verdad? Puede ser por la cardiomegalia. Cuando si tiene cardiomegalia ya obviamente es una señal. Pero ¿qué es más fidedigno? ¿Qué tengo que medir? El diámetro. No se saca el diámetro también. No, pues tú ya tienes diámetro de cardiomegalia. ¿Qué tienes que medir para saber si es cardiogénico o no? ¿Qué se te ocurre? El soplo, piensen. Aumento de la presión capilar pulmonar. Entonces, ¿cómo estará la presión pulmonar? Aumentada, va a estar aumentada en el cardiogénico. ¿Por qué? Porque la sangre se está regresando y eso te va a elevar la presión, aumenta la presión hidrostática y por lo tanto la presión pulmonar de lo que es normal en 20 está en 50, 60, etcétera, etcétera. Sí, en cambio, ¿y cómo veo la presión? Si puedo ver la presión pulmonar a un paciente, ¿cómo le veo? Hay dos formas. La más fácil es un ecocardiograma. Le hago el ecocardiograma y ese me dice la presión de la pulmonar. Y la más difícil es meter un catéter en la arteria de la pulmonar. Eso sí hacemos en terapia intensiva también. ¿Sí? Entonces, eso te va a decir si tienes presión de la pulmonar elevada o normal. Si tengo presión elevada de la arteria pulmonar elevada, ese es un cardiogénico. Y si tengo normal, es un SDA o edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, el edema pulmonar no cardiogénico también se llama síndrome de estrés respiratorio del adulto, que ya vamos a ver después cuando veamos respiratorio. ¿Sí? Ahorita lo importante es que ustedes sepan diferenciar el uno al otro. Una parte es la cardiomegalia. Si le hago una placa y tiene un corazón gigante, no va a ser pulmonar, ¿no? Otros son los síntomas acompañantes. Es que ya veo que tiene insuficiencia cardíaca derecha también. Ya tiene edema agudo de pulmón, ya tiene edema de miembros inferiores, ya tiene nasarca con cardiomegalia, ¿qué será? Cardiogénico. Pero si es un paciente como vos, por ejemplo, que se ha ido a... Bueno, más fácil, no sé ni dónde son las charlas. Si es una embarazada, por ejemplo, que me hace un edema agudo, ¿qué puede ser? ¿Puede ser SDA? Sí, porque él pudo haber dado una neumonía. ¿Sí?
pero también pudo ser un edema cardiogénico. ¿Por qué? Porque le da la miocardiopatía del embarazo. ¿Sí? Entonces, la miocardiopatía dilatada del embarazo baja la fracción de eyección y se produce un edema agudo. Entonces, a esa paciente le pide un ecocardiograma porque a la vista es normal. ¿Sí? Y el producto puede estar también afectado. Claro, pero eso. No. El edema pulmonar cardiogénico con los pulsos se notarían disminuidos y también habría hipertensión. No siempre, es que si estás en las primeras fases, ¿no? Solo tienes disnea, ¿no? Claro. O si es agudo, no se van a elevar los pulsos, no va a cambiar. Si es agudísimo. Sí. Entonces está claro esto, cómo diferenciar un edema agudo si es cardiogénico o pulmonar. ¿Alguna pregunta? No. Ya, ¿qué más tiene? Eso quiere decir de la insuficiencia respiratoria. No, ya sí. Y diagnóstico, insuficiencia cardíaca crónica izquierda, histórica, Debajo. Y no les dije que hagan ese cuadrito así con los ciclones, se olvidaron. Capilar. A ver, ¿qué explica la dilatación hipertrofia del ventículo izquierdo en la palpitación aorta? Se regresa a esa.